Sean bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, soy Samantha. Hoy veremos un maquillaje súper sencillo que es el que traigo. Así que recuerda darle like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Así que comencemos. Con el video. Lo primero que yo me he hecho es el bloqueador solar. Les quiero decir que ninguno de los productos que están aquí en este video está patrocinado, me lo regalaron, tengo un cupón, ninguno. Para que al rato no vayan diciendo que me lo regalaron, que tengo un cupón, que es una colaboración, ninguna. Todos estos de los productos que muestro aquí, yo los he comprado. Yo no me he hecho crema ya que si me la he hecho junto con bloqueador, me siento muy pesada mi cara. Yo la crema la utilizo ya en la noche. Trátense de echar así de adentro hacia afuera, ya que no crean más arruguitas. Que esas arrugas luego son las que nos dan dolores de cabeza. Que siempre hacia afuera. Si ven, yo me lo he hecho primero circular y ya después hacia afuera. Lo que les recomiendo hacer. Ya después de haberme aplicado el bloqueador, seguimos con el corrector. Voy a estar poniendo en los ojos. Después me lo voy a sellar con un polvo compacto. Está aquí el polvo compacto. Y lo sellamos. Recuerden de no tener ningún grumito, ya que si no se les va a hacer feo. Primero a toquecitos para que se selle muy bien. No les quede ningún grumito. Pues ahora sí ya de un lado a otro. Y ya hasta ahí se queda y después seguimos con las sombras. La brocha que estuve ocupando para aplicar el polvo compacto en esta parte de aquí es esta. Como pueden ver, es una brocha muy sueltita, no es nada apretadita, muy suelta. Entonces seguimos con las sombras, pero antes yo me echo en los labios lo que es una pomada para labios, que es esta, común y corriente. Mientras me voy aplicando las sombras para que se hidraten mis labios y no se me sequen. Les voy a hacer un acercamiento de qué paletas voy a estar ocupando. Y esta es la paleta que voy a estar ocupando. Son colores claros y muy neutros. Y les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor. Con esta brochita es la que voy a estar aplicando la sombra. La sombra que voy a estar aplicando es esta, en la parte de la cuenca nada más. Aplicándolo lo que es de aquí a acá. Pueden tener así abiertos sus ojazos y van viendo donde tienen la cuenca, es donde se abre su ojo. Y es ahí donde van a poner la primera sombra. Si ven que está muy clarito, vuelven a agarrar de la misma sombra para que les haga más fuerte.
Tengo un espejo aquí abajo para verme porque si no, no me veo aquí en la cámara mucho. Tengo un espejo aquí abajo. Para difuminar bien, voy a ocupar esta brocha. Es ya más sueltita, como pueden ver. Pueden ver, y es más sueltita, y esta es la que voy a estar ocupando para difuminar. Recuerden de estirar el párpado para que se difumine mejor. Y así queda. La siguiente sombra que me voy a estar poniendo va a ser esta. Esta de brillo, que ven aquí. Pero esa la aplico con el dedo. Con este dedo, ya que es el que tiene menos fuerzas. Así que me lo voy a aplicar. Y me la aplico todo lo que no le eché sombrita. Le lo aplico toda esta parte de aquí. Este maquillaje lo pueden usar para el diario. Yo lo ocupo para el diario casi, ya que es demasiado sencillito y no necesitas muchas cosas. Digo que con tu propio dedito y una brochita que tengas es más que suficiente. No necesitan tener las maravillas de las brochas como para aplicarse una sombrita para que sea bien. Más que suficiente con unas brochitas y las ganas, como digo yo, de maquillarse. Con esta brochita, que es igual chiquita y precisa, creo que sí se ve, era mucha sombra. Bueno, esta es la que voy a ocupar para aplicar lo que es en la parte de acá abajo. Voy a ocupar lo que igual es la primera sombra, les había dicho que era esta. O sea, rosita, esperen, que no puedo mucho, no verles el reflejo. Esta es la que voy a estar ocupando para la parte de abajo. Ya que haya agarrado suficiente sombrita, lo pueden observar, es suficiente. Les doy un tip: agarran y hagan así, miran hacia arriba, viéndose hacia el espejo, y se van a poder aplicar bien lo que es pegadito la sombra hacia las pestañas para que se vea más bonito. Como pueden ver, ya se empieza a ver aquí lo que es lo rosita. Ya si ustedes quieren ponerle la de brillo que aquí puse en la parte de aquí, nada más hasta la mitad, para que no se vea mal, claro que se lo pueden poner. Si lo quieren más difuminado, también lo pueden poner. Voy a seguir con el otro ojo para que vayan viendo, sin decirles ya nada, cómo me lo hago. Yo ahorita les enseño cómo me maquillo las pestañas. Ay, se me olvidaba, con una brocha así suelta, para sacudir todo lo que les haya caído de polvo aquí abajo y no se les quede los residuos y anden al rato con todo el maquillaje aquí abajo y todo pintado y que se vea feo. Se lo sacuden para que no se les vea mal. Y ahora sí, sigamos con el otro ojo.
Recuerden que se debe de ver igual este ojo al igual que el otro, así que siempre estén comparando que se vean iguales para que no les falle el maquillaje. Ya que se sacudieron todo lo de aquí abajo, ahora sí ya sigamos con las pestañas. Yo utilizo este rímel, es este tipo de brochita que es de silicona. Un consejo que les doy es mirar hacia abajo, ya para que no se ensucien tanto lo que es el párpado. Si lo llegan a ensuciar, pónganse una tarjetita, una servilleta y así se pueden maquillar mejor sin ensuciarse de rímel. Ya que tengan las pestañas de arriba, se las dejan entonces secar para que no se transfiera el rímel aquí arriba. Al menos que yo las tengo muy largas, yo sí me tengo que esperar, ya que si me dejo el rímel así y me subo la mirada, se me traspasa toda esta parte de aquí. Así que yo tengo que esperarme, así que ahorita que se seque, regreso. Ya que se me secaron, ahora sí sigamos con las de abajo. Recuerden mirar hacia arriba y tener el espejo a una altura, puede decir que promedio, para que no se manche tampoco abajo. Si sale el espejo, perdónenme, pero es que tengo las pestañas muy largas y siempre me ensucio. Lo que en el siguiente video de belleza yo les digo cómo me cuido mis pestañitas para que las tenga larguitas y no las tengo que la quiebra que normalmente se va porque no las cuidan. Y yo les diré en el siguiente video cómo yo cuido mis pestañitas. Y así es como quedan mis pestañas. Ya de ustedes dependen si echan otra capa o no. Yo ya no me la echo porque luego me la siento muy pesada, que con el mismo peso me van bajando las pestañas. Yo no me las rizo ya que yo las tengo rizadas naturalmente. Si ustedes las tienen así hacia abajo, como comúnmente aquí en México se le conocen de aguacero, enchínenselas para que se les vean mejor y se les vean más larguitas y más bonitas. Espero que aquí les haya gustado el video. Otro tip antes que se me olvide. No se me nota que me eché base, ya que no me echo base ni nada, porque tengo muy bonita yo mi piel. Bueno, uno que otro granito, ¿no? Pero yo no me la echo porque siento que se me tapan los poros o que luego me hacen daño, que esto, que lo otro. Entonces yo así normal me la dejo para un día común y corriente. Eso sí, les recomiendo mucho que si van a ocupar su maquillaje, que más sean de ustedes y las brochas igual nada más para ustedes, que las laven muy seguido, ya que si no las lavan muy seguido y su paleta la comparten, esto lo que provoca es de que causen infección en los ojos, en las caras. Además, si no lavan sus brochitas seguido, todas las que hemos ocupado ahorita en todo este video, ya les enseño todas las que hemos ocupado, todas estas brochitas les van a causar infección en los ojos, en la piel, así que es muy importante que cuiden sus brochitas, las laven seguido y además sean para ustedes su uso personal, al igual que las paletas de maquillaje, al igual que el rímel. Yo que lo más importante aquí es el rímel, ya que el rímel entra más en contacto con nuestras pestañas y yo les digo en el siguiente video yo lo que utilizo en mis pestañas para tenerlas así, todos los tips, para que no se lo pierdan en el siguiente video y estén al pendiente del siguiente video de belleza. Ya me pongo este labial. Ay, perdónenme si se ven las marcas, pero ninguna está patrocinada. Lo que hacemos, ya me lo pongo. Lo que me gusta de este labial es que no tengo que cargar con un espejo. Mismo, como pueden ver, se refleja el mismo labial y pues me gusta, ya no tengo que cargar con un espejo de más. Me lo pongo, ya yo así me quedo ya para todo el día, ya no me arreglo más, yo creo que es suficiente. Si te ha gustado el video hasta aquí, hasta el final, por favor dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y por favor comenta. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.